Historia cruceña. Sus logros, sus luchas, sus personajes, su historia. Un programa para reflejar el ejemplo de hombría, heroísmo y patriotismo de generaciones de ciudadanos y gobernantes que lucharon por la libertad de Santa Cruz. Historia cruceña, la serie televisiva que describe la historia regional. Historia cruceña. Dirige Lorgio Serrate. A 55 años de la masacre de Terevinto. El 19 de mayo de 1958, hace 55 años, se registró uno de los hechos de barbarie más crueles de la historia de Santa Cruz, la masacre de Terevinto, que fue impulsada por el gobierno nacional de aquella época. La masacre de Terevinto ocurrió tras la invasión de más de 10.000 campesinos armados provenientes de Ucureña, departamento de Cochabamba, enviados por el gobierno central para sofocar el foco rebelde en Santa Cruz, que solo demandaba el cumplimiento de la ley del 15 de julio de 1938, conocida como la Ley Bush, la misma que otorgaba a Santa Cruz y a los departamentos productores de petróleo la regalía del 11%, recursos que eran para que tengamos agua potable, luz eléctrica y caminos. El gobierno de entonces atribuyó la revuelta al doctor Melchor Pinto Parada, siendo obligado a exiliarse en Argentina. Mientras tanto, Lorgio Serrate Rivera quedó como presidente en ejercicio del Comité Pro Santa Cruz. Con la llegada de las milicias armadas a Santa Cruz, empezó la persecución. Asesinaron de manera cruel y sanguinaria a muchos cruceños, la mayoría estudiantes universitarios. Saquearon, incendiaron y destrozaron el Comité Pro Santa Cruz, el Club Social 24 de septiembre, domicilios particulares, abusaron salvajemente de las mujeres y encarcelaron a los hombres. Así los invasores enviados por el gobierno central manifestaron su odio ancestral al desarrollo de Santa Cruz. Mientras eso ocurría en Santa Cruz, en La Paz, el gobierno distribuía panfletos en los que tildaba a Santa Cruz de separatista y de pretender anexarse al Brasil. A 55 años de la masacre de Terevinto, las agresiones y abusos del gobierno central contra el pueblo cruceño se han repetido en la historia. Al conocer la población de Terevinto, no podemos dejar de mencionar estos hechos que enlutaron y continúan enlutando la historia cruceña. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos al programa Historia Cruceña. Esta noche vamos a desarrollar el programa desde la población de Terevinto y para ello hemos entrevistado a la primera autoridad política de esta subalcaldía dependiente del municipio de Porongo. Es una población muy bonita, ustedes van a ver las imágenes, bastante pintoresca, se asemeja mucho al Santa Cruz de antaño. Obviamente ya tiene algunos matices de modernidad, sin embargo estamos viendo en las pantallas lo que es hoy por hoy Terevinto, lo bonito de sus paisajes, lo bonito de su gente. Sin lugar a dudas, Terevinto es una
un sitio turístico importante que usted, amigo televidente, no debe dejar de venir. Sin lugar a dudas es muy bonito y ustedes cuando vengan se darán cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Yo quiero invitarlo a que vayamos a nuestro primer corte publicitario en el programa y enseguida estamos ya con el desglose de toda esta información de estos 58 minutos que vamos a hablar justamente de esta población, Terevinto. En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Bien, amigos, y ya empezando con el programa y antes de ingresar a la entrevista que le hiciéramos al subalcalde de este pueblo de Terevinto, vamos a invitarlo a que vayamos a nuestro primer sector, denominado Nuestros Personajes. Y como ustedes saben, nuestros personajes traemos de recuerdo a importantes personalidades que en ese periodo de vida que le tocó vivir, que valga la redundancia, en Santa Cruz, su accionar fue importante. Yo los invito a que vayamos a este espacio denominado Nuestros Personajes. Basilio de Cuéllar, 1802-1882, jurisconsulto y figura preponderante del Poder Judicial. Este esclarecido jurisconsulto nació en Santa Cruz de la Sierra el 14 de junio de 1802, descendiente de la antigua familia de Abolengo. Su padre, don Miguel de Cuéllar, había sido en varias ocasiones alcalde de primer voto y fiel ejecutor del Cabildo cruceño por varios años. Se inició en la Corte Suprema de Justicia como asesor del Supremo Tribunal de Justicia en el campo de conjuez fiscal en 1846 y ministro interino del mismo en 1847. Por decreto del 24 de febrero de 1849, volvió a la Corte Suprema, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 1850. Nos dice el doctor Lucas Saucedo Sevilla en su opúsculo titulado Basilio de Cuéllar, su personalidad y su obra, publicado en Sucre en 1947. En 1864
la Asamblea Nacional lo designó nuevamente miembro de la Corte Suprema de Justicia, que funcionó hasta diciembre de 1870, ante la situación de guerra civil en el país que se desató para derrocar al presidente Melgarejo. Desde 1873 a 1882 ocupó la presidencia de la Corte Suprema, con referencia a la intervención funcionaria que tuvo el doctor Cuéllar, dice el doctor Vázquez Machicado. Por todas partes supo dejar huellas luminosas de su erudición y honradez, prestando a la patria toda la colaboración de su saber y su ciencia, a la par que su intachable probidad. El doctor Basilio de Cuéllar falleció en Sucre el 21 de octubre de 1882, a los 80 años de edad, y en pleno ejercicio de la presidencia del Poder Judicial. En un acto abusivo, el Salón de Honor de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, que llevaba el nombre del doctor Basilio de Cuéllar, fue sustituido por el de otro personaje, cuando dicho Poder Judicial inauguró el nuevo lujoso edificio de los Tribunales de Justicia en nuestra capital. Bien amigos, y después de haber visto nuestros personajes, como es costumbre en este programa, vamos a entrevistar a don José Miguel Burton, quien nos va a estar hablando sobre la historia de Terevinto. Tiene una historia muy bonita, con él vamos a estar conociendo lo que fue Terevinto en antaño y obviamente la proyección que tiene Terevinto en la actualidad. Yo los invito a que veamos juntos con don José Miguel esto que es historia cruceña desde Terevinto. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Terevinto. Sabemos que este pueblo, principalmente en la última parte de la década de los 50, tomó gran protagonismo, porque justamente en estas tierras se masacraron por parte de hordas ocureñas y gente del gobierno de aquel entonces a cruceños que lo único que pedían era una reivindicación totalmente justa, cuál era la regalía por el 11%. Ni siquiera se pedía el 100% de la regalía, solamente era el 11%, como siempre Santa Cruz, pensando en el resto del país. Y a la postre obviamente dio lo que hoy tenemos, un departamento de Santa Cruz tecnificado, un departamento de Santa Cruz altamente productivo. Vamos a hablar sobre la historia de Terevinto. Perfecto, muchas gracias. Encantadísimo de que estén ustedes aquí para que de esa manera puedan llevarse algo de lo que es la historia de este pueblito, de este terruño, que mucha gente lo conoce con el tema de la masacre, pero también nosotros tenemos otras cosas que mostrarles, tenemos otras cosas que enseñarles y además de eso promocionar nuestro pueblo. Bueno, la historia de Terevinto en su creación no tenemos una fecha puntual, pero tenemos datos de que Terevinto data más o menos del siglo XVII, aproximadamente después de Porongo, del año 1714, y nosotros hemos hecho un trabajo de investigativo donde he podido visitar los archivos históricos de la Catedral de Santa Cruz, el archivo histórico del Sucre y por supuesto de algunos datos amigos que aquel entonces el escritor don Germán Coimbra Say nos proporcionaba estos datos. Terevinto data más o menos del año, en su creación, ¿no? En el año 1854 se crearon muchos, cambiaron de nombre a los cantones de Santa Cruz, y en ese entonces ya por un decreto se lo denomina Cantón Terevinto, ¿no? Mire usted, 1854. Estamos hablando ya de 200 y tantos años, ¿verdad? Entonces, Terevinto, ¿qué era Terevinto?
Terebinto deriva del nombre de un árbol de acacia que es Terebintaceae. Yo tuve la oportunidad de estar en España, en Zamora, que fui al archivo histórico para recaudar datos donde me ayudara un poco mejor el tema del origen de Terebinto. Y también me encontré con que el soldado que ayudó a llevar la cruz a Jesucristo cuando el tema del Calvario se llamaba Terebinto, entonces deriva también por ahí el tema de Terebinto. Pero bueno, Terebinto, para que sepamos que deriva de un árbol de acacia, que entró en extinción obviamente ya, ¿no? Por el cambio climático, era un árbol donde la gente lo utilizaba, era de madera muy noble, y entonces lo fue extinguiendo. Un ejemplo le doy, la mara, el cedro, la tarara ya se ha extinguido, ¿verdad? Ahora, mucha gente cree de que Terebinto deriva de la palabra laberinto. Muchas veces me decían, oiga, la palabra Terebinto deriva de los laberintos, porque al venir de Santa Cruz, como años antes se iba en carretón, entonces la gente hacía varios desvíos, ¿verdad? Entonces no se sabía exactamente cuál era el camino, ¿no? Pero todos llegaban a su fin. Ese es uno de los datos que se manejaba la gente, ¿no? Bueno, el tema es de que Terebinto estamos ahora nosotros a 26 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Con los años que tiene Terebinto nos ha costado salir adelante. Ahora hay nuevas autoridades municipales, nosotros poniéndole el hombro a este pueblo para que podamos salir adelante. Ahora, el tema de la masacre es mucho posterior, ¿no? Bien, vamos a entrar a justamente ese tema porque marca un hito importante en la historia de Santa Cruz a nivel departamento, y marca un hito también importante en esa victoria, si se vale el término, que a la postre tienen los cruceños, ¿no? Al tener por la fuerza de la voluntad, no de las armas, porque el pueblo cruceño nunca fue un pueblo armado. Sí, de mucho coraje, sí, de mucho empuje, sí, de mucho trabajo, pero definitivamente no era un pueblo que tenía armas como para que el gobierno mande 10.000 personas entre cureños y soldados, ¿no? Hablemos sobre ese tema. Bueno, aquí yo conversando con la gente de años antes, mayor, he podido compartir muchas vivencias de aquello. La masacre de Terebinto no se llevó exactamente aquí en este lugar de Terebinto. Obviamente las milicias vinieron y ocuparon lo que es la escuela de Terebinto, y la iglesia de Terebinto lo utilizaron como una especie de cuartel. La masacre se llevó a cabo en el Naranjal, que está en un pueblito a 7 kilómetros antes de Yaquear, que está en Las Cruces. Era una propiedad de una familia Mercado, Subirana, si no me equivoco el tema. Bueno, en este lugar fuimos nosotros en años antes, cuando estaba yo de cívico aquí, mire usted, hicimos un pequeño reportaje recabando toda esta información, y me llegué a enterar de que todavía existía un personaje de los sobrevivientes, y me fui directamente a hablar con don Pablo Castro. Obviamente, si está su familia viendo este programa, les mando un cariñoso. Ellos me proporcionaron muchos datos para conocer un poco el tema al principio, ¿no? Fuimos al lugar y mi persona hizo gestiones para llevar a cabo, para hacer en ese lugar donde se llevó la masacre, un mausoleo histórico. Queríamos nosotros hacer un mausoleo histórico a esta gente en ese lugar. Ahora ya la propiedad esa ya es de una señora, doña Charito Vega, que ella me dijo en algún momento que estaba dispuesto a cederlo, pero el concepto en sí de lo que fue la masacre de Terebinto, la verdad, como dice usted, nos llamó mucha la atención, a mí personalmente como joven, que fue casi el final de 12 años de lucha en procura de lo que es el 11% de las regalías petroleras de Bolivia. Mire usted, el final, estos jóvenes tuvieron que perder la vida en ese lugar, el Naranjal,
tuvieron que perder la vida, dar la vida, porque verdaderamente en la época era pecado de que Santa Cruz, a decir de que Santa Cruz, o pedir que Santa Cruz saliera adelante. Oiga, verdaderamente a mí me estremeció pisar ese lugar y dije, no puede ser de que nosotros los jóvenes actual de estas generaciones no podamos hacer un mausoleo histórico en agradecimiento. Mire, cada vez que viene el 18 de mayo vienen aquí y hacen una peripecia ahí y solamente se queda en eso. ¿Así somos los cruceños? Me pregunto si así somos los cruceños. Mucha gente me está viendo y decirle, ¿sabe qué? Es que ese Terevinto ahora ha cambiado y está mejorando y va a seguir adelante porque tiene autoridades tanto políticas, municipales y cívicas. Este pueblo tiene que salir adelante y verdaderamente eso, como viéndolo usted, leyendo usted el libro de Ñanderoga o La carnicería, que se dice carnicería Terevinto, como que suena medio... Pues nosotros tenemos otras cosas para usted, tenemos la promoción turística y eso lo vamos a hacer también. Ese lugar queremos llevarlo a cabo como hacer una especie de una plaza, ¿no? Con su mausoleo histórico, que los convoco a todos los compañeros, camaradas falangistas que nos puedan colaborar para que podamos hacerlo esto, ¿verdad? Pero Terevinto no es famoso solamente por la masacre, porque también es un pueblo con tradiciones, con mucha cultura, además con muchas tradiciones. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va y lee y comprende de dónde nace la historia del duende, el carretón de la otra vida, nacen en las pampas del Cuyabo y de Terevinto. Eso también es importante que la gente lo sepa. En el municipio de Saavedra hay un lugar muy especial, donde la gente trabaja con dedicación y con mucho amor, donde se cuidan a niños con parálisis cerebral. Hogar de Dios. En ese lugar nació el yogur frutado y quesos especiales, con un delicioso sabor y con la más alta calidad. Pedido a los teléfonos 924-90-17 o al celular 704-87-373. Fisioterra, centro privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Se trabaja con niños especiales. Consultas al teléfono 756-60-464. Consultora Serrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781-74-646. Y después de haber escuchado la parte histórica, que es importantísima para el programa Historia Cruceña, hablamos de la historia de Terevinto, vamos a dar paso a la entrevista con el subalcalde, quien nos estará hablando sobre la gestión actual y la futura para mejorar las condiciones de vida de toda esta población que, sin lugar a dudas, y como lo hemos dicho en gran parte de las presentaciones de este programa, se torna Terevinto un atractivo turístico importantísimo. A tan solo 26 kilómetros de Santa Cruz se torna una visita impostergable para todos los cruceños, que vamos a conocer de historia, pero también vamos a ver las bellezas que tiene esta población. Bien, nos encontramos con el subalcalde
de Televindo, don Sigfredo Morales, con quien vamos a hablar justamente de la parte de gestión. Como en todos los programas, y ustedes son testigos, nosotros tocamos temas históricos, temas culturales, temas relacionados al turismo, y hablamos sobre la gestión de los distintos municipios. En este caso es una subalcaldía dependiente del municipio de Porongo, pero que tiene vida propia, sin lugar a dudas, en todo esto que hemos hablado. Señor subalcalde, tenga usted muy buenas noches y sea bienvenido al programa Historia Cruceña. Bien, agradecerle por la entrevista. Bienvenido al pueblo de Televinto. Ustedes saben, un pueblo tradicional, un pueblo histórico, un pueblo antiguo. Entonces, agradecerle, ¿no?, presencia de todos ustedes, hacerle conocer un poco, ¿no?, de la gestión del Ejecutivo Municipal. Aquí en Televinto, lo más importante, digamos, que se ha realizado en un poco más de 2 años de nuestra gestión, es la creación de la subalcaldía de Televinto. Entonces, hemos venido, ¿no?, trabajando desde ahí. Hemos visto los 3 puntos más importantes, digamos, como prioridad del Ejecutivo Municipal de esta gestión: es salud, educación y caminos. Realmente en el tema caminos se ha avanzado bastante, porque realmente teníamos los caminos prácticamente abandonados. Entonces ahora hemos podido llegar ya al río Surutú, donde este municipio es rico en ripio. Entonces de ahí poco a poco, con el pool de maquinaria que tenemos, entonces se está sacando de a poco y se está haciendo puntos y tramos, mejorando, digamos, con ripio, con capa base, los caminos. Ustedes ya verán, Televinto, como quedan 25 kilómetros, uno tardaba, digamos, 2 horas. Entonces ahora ustedes lo han podido comprobar, ya se tarda de media hora, 40 minutos, usted está en Televinto. En los próximos semanas vamos a hacer el ripiado de las principales calles de aquí de Televinto, los principales accesos, y ustedes, como verán, como decía, como es prioridad en los caminos, ustedes verán que ya viene la carretera, el pavimento ya va a llegar a Porongo, y a Televinto, pues, con el tema de las urbanizaciones, que ya la tenemos a 5 kilómetros, ya está, digamos, el pavimento cerca de Televinto. Otro de los que hemos encarado es el apoyo a la producción, donde ya se le llega con semillas al pequeño productor. Se ha hecho proyectos, apoyo al ganadero, al lechero, y con plantines a solo costo de producción, para que llegue al pequeño productor. Señor alcalde, en materia de cultura, normalmente los municipios y obviamente la subalcaldía del cual depende, trabajan con los colegios y grupos de madres, grupos de estudiantes que desarrollan cultura en el pueblo. ¿De qué manera la subalcaldía apoya en temas culturales a la población de Televinto? Sí, como verán ustedes, tendrán el conocimiento, el encargado que teníamos de cultura era el fallecido ya Vidal Sosa, que ahorita esa cartera la tenemos vacante porque estamos buscando a la persona idónea para que trabaje en el tema cultura y turismo aquí en el municipio. Entonces no dejamos de lado el trabajo de lo que es los temas culturales, deportivos, porque eso es lo que realmente promueve a estos pueblos tradicionales.
En la Casa del Camba, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos. Venga a la Casa del Camba. Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Camba, el verdadero sabor cruceño. Bien, nos encontramos con el señor Nano Urgel, un poblador de Terevinto, con quien vamos a llevar adelante este espacio denominado ¿Qué tiempos aquellos? Don Nano, vamos a hablar sobre el Terevinto de antaño, ese Terevinto que usted conoció en su juventud y que obviamente hoy por hoy se torna, como hemos dicho en el transcurso de este programa, en un atractivo muy importante para el departamento de Santa Cruz y que la gente obviamente debería conocer. Don Nano, háblenos sobre qué tiempos aquellos en Terevinto. Le estoy hablando sobre de la masacre que hubo en Terevinto, pero no fue bien aquí, fue en un lugar del Potrero. Eso fue en el año 1958. ¿Fue así? No fue. Así fue. ¿Y cómo era la gente en Terevinto, don Nano? ¿De qué vivía? ¿Cómo era la gente de ese entonces? No, pues antes vivíamos principalmente nuestro padre de su chaquito, vivía la gente. Ahora no sé qué pasará. Yo, por ejemplo, he sido agricultor y ahora estoy trayendo el platanito de Santa Cruz, la yuquita de allá de Santa Cruz, en lugar de que aquí se siembre, porque aquí la tierra, lo que no se siembra es lo que no se da. Y cuando vinieron los cureños, Nano, ¿qué pasó aquí? Aquí la masacre no fue bien, aquí había un lugar del Potrero, el que le llamaban el Potrero, que ese señor Ángel Mercado era dueño del establecimiento. Pero llegaron al pueblo mismo. Llegaron aquí a los 2 días, sí, al otro día. De la masacre fue un día ya y al otro día en la tarde, a las 6 de la tarde llegaron ya. Llegaron 100 y al otro día se llenó la plaza y también ocuparon la iglesia como cuartel, que a mí me admiró yo como católico. No sé a quién pidieron permiso. Llegaron toda la gente mayor de hombres, se huyeron a los montes como si habían cometido delito. Entonces yo salgo, estaba yo recién casado. Salí, lo recibí a esos señores, 100 llegaron primero. Ya me preguntaron dónde estaba el corregidor. Le dije yo, como en ese tiempo era el señor Luis Barberija, el corregidor. Está allá, vive en la esquina, vivía ahí en la esquina. Pues allá vinieron a buscar y no lo encontraron. Toda la gente de hombres se huyeron, se fueron a los montes. Yo no sé por qué serían, como si habían cometido delito. Ya al otro día ya comenzaron a salir, a aparecer ya. ¿Y esta gente que se quedó en Terevinto cuánto tiempo? 3 días pararon. A los 3 días, aquí se llenó la plaza y se llenó la iglesia de todos los cureños, le decían, no sé, pero buena gente, yo lo veía nomás, buena gente, ¿para qué? Y no, para aquí no vendieron nada, en Terevinto no, en esos años no. No hicieron nada. No, y de aquí ya los 3 días se fueron, decían que iban rumbo a Buenavista, y como que se fueron para el norte, Ok, don Nano, yo le quedo muy agradecido por habernos hablado de estos pequeños minutos sobre Terevinto. Muchísimas gracias. Y después de haber visto la entrevista con el subalcalde, quien nos ha comentado obviamente todo lo relacionado a la gestión, vamos a presentar nuestro segundo sector.
hablamos de expresiones costumbristas cruceñas. Y este es un trabajo que realizamos con don Helio Coronado, donde reposicionamos los dichos, las expresiones costumbristas que eran parte nuestra y que lamentablemente se han ido perdiendo en el tiempo. Algunas de ellas todavía se utilizan y la idea de Historia Cruceña, reposicionar estos dichos, es justamente que nuestra población recupere esto que es nuestro y que es parte de nuestra identidad. Con el gentil auspicio de Consultora Serrate, presentamos Expresiones costumbristas cruceñas. Bien, don Helio, ya en este espacio que hemos venido a denominar Expresiones costumbristas cruceñas, como lo hacemos programa a programa, traemos a consideración de todo nuestro público justamente estas expresiones que eran parte de nuestro día a día, que eran parte de nuestra identidad como cruceños, que hacían parte de esa particularidad que tenemos los cambas en nuestra forma de hablar y que lamentablemente se han ido perdiendo en el tiempo. Por eso es que desde esta tribuna, desde Historia Cruceña, nosotros apostamos a que estos dichos vuelvan nuevamente a ser reincorporados por nuestra gente para que las futuras generaciones no pierdan esto que, como dije, es parte de nuestra identidad y sin lugar a dudas es importante para eso, para este ser cruceño que cada vez se pierde más. Tenga usted muy buena noche, don Helio, y bueno, vamos a empezar con esta campaña que venimos ya hace más de un año trabajando con usted en esta reposición de estos dichos importantes. Doctor Serrate, buenas noches, y también a este distinguido público vidente de este programa. Así es, don Helio. Bien, vamos a empezar con estas palabras que hemos elegido justamente con don Helio. Y lo estás viendo a ese Choco, es un sinvergüenza. No faltaba más, pues. Choco, cabeza de juego, le decían, ¿no? ¿Qué? Era cabello colorado, pues, ¿no? Sinvergüenza, ¿por qué? Porque por todos lados andaba metiéndose pues a que le inviten y él no ponía nada. Así que la referencia, ya viene el Choco. Decirle que vuelquen la olla. Porque ya viene el Choco. Están sonando los chononos de tu mujer. Qué bárbaro, ¿no? Muy bonito el apelativo, ¿no? No faltaba más que el pobre hombre tenga que vivir con su cascabel ahí, ¿no? Le están sonando los chononos, ¿no? Pero claro, es una especie de sonajera que lleva la cascabel propiamente y que cuando se siente atacada, vibra eso y suena. Entonces, para los que no hayan escuchado o hayan visto una cascabel, eso ocurre. Y para los abuelitos que verdaderamente sabían que era, solamente le recomendaban, oye, qué buena tu cascabel que tenés ahí, ¿no? Le están sonando los chononos, le digo, ¿no? ¿Qué peladingo más chopole? Chopole, caramba. Igual también, así como los peladingos son chopoles, también hay tipos que chicaninga que les gusta colgarse de las peladas, ¿no? Chopoles. Pero eso no apunta a ninguna parte, ¿no? Los peladitos, pues los niños, los bebés también, pues, son amorosos. Pero el calificativo que se les da cuando exageran ya, pucha, qué chopole el pelado este, ¿eh? Son cariñosos. Estás mechudo, pareces un chopochoro. El chopochoro es una avecita muy bonita y siempre canta en pareja, como el tiluchi también, bonito, ¿no? Pero tiene su nido que lo hace de puro pedacito de gajo seco, igual como el tiluchi espino también. Así que parece
todo descarmenado, decía, ¿no? Parece cabeza de chopochoro, ¿por qué? Pero evidentemente era el nido del chopochoro, ¿no? Muy bonito, vuelvo a reiterar, una besita muy, pero muy bonita. Ahí vienen los choris. Ahí vienen los choris. ¿Quién eran los choris? Una tribu de mucho tiempo atrás que habitaban estas pampas, estos montes, de lo que es parte ahora Santa Cruz de la Sierra. Entonces, pero también esa tribu dio origen a ciertos personajes que han escrito canciones y también a las comparsas carnavaleras que tienen mucha tradición en el carnaval cruceño. Entonces lo tomamos por el buen camino. Chori. Pareces un choropa. Choropa también viene a ser una reminiscencia de esos habitantes que estuvieron en esas épocas, esos tiempos idos. Los choropas también fue otra tribu de selvícolas. Y bueno, naturalmente que eran todos mechudos, todos feos, ¿no? Así que al quien encuentran ahora aquí dentro de las amistades, en algún buri, en alguna chopa, dice, pucha, mira, es feo ese, ni te juntes con ese choropa, ¿no? Chucurucu, está viniendo alguien, escondete o guardar la comida. Chucurucu, ese era, ¿no? El gallingo, que era el catalán, cuando había alguien que se acercaba a la casa. Entonces decía, oye, anda a volcar la olla porque está viniendo fulano, decía. Y era pues la forma de avisar de que alguien aparecía, ¿no? Chucurucu. ¿Compraste los postes de cuchi para hacer la alambrada? El cuchi. De verdad que es un palo que solamente acá en la zona del sur de nuestro pueblo se encuentra el cuchi. Se ocupa, es para alambrado de las propiedades, de los terrenos. Tiene un corazón muy duro, dura muchos años. Pero también habían apelativos que se le daban a ciertas personas. En la historia cruceña de años 50 años atrás había un personaje que deambulaba el Mercado Viejo, Mercado Florida que era, ¿no? Y era un changueador propiamente, pero le decían Cuchi, y él era Cuchi de la vida, historia cruceña. O también al Cuchi, 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 oye, anda a espantar los Cuchi, están comiendo, están entrando los Cuchi al chancho, ¿no? Ese nominativo se le da en ciertos lugares también de nuestro pueblo, ¿no? Así que esos son la forma de expresión y de la cual tenemos que darle la utilidad cabal, no correr de ello. Es bonito. En el municipio de Saavedra hay un lugar muy especial, donde la gente trabaja con dedicación y con mucho amor, donde se cuidan a niños con parálisis cerebral, Hogar de Dios. En ese lugar nació el yogur frutado y quesos especiales, con un delicioso sabor y con la más alta calidad. Pedido a los teléfonos 924-90-17 o al celular 704-87-373. Fisioterra, centro privado de fisioterapia y kinesiología. Atiende dolores musculares, ciática, lumbalgia. Se trabaja con niños especiales. Consultas al teléfono 756-60-464. Consultora Serrate, con su área legal, atiende a los trabajadores con problemas laborales. Lo despidieron y no le pagaron su liquidación y no respetaron sus derechos laborales. Llámenos sin compromiso al teléfono 781 74 646.
bien, don Elio, y ya en este espacio que hemos venido a denominar nuestras costumbres, y como lo hacemos programa a programa, basado en el cuento de don Hernando Sanabria, hoy vamos a hablar sobre el cuento de las uñas verdes. Y es un cuento interesante, que era un juego que hacían nuestros niños hace 50, 60 años atrás, pero que tiene una base de fantasía, por supuesto, del habla y del pensamiento popular, sobre todo de aquellas personas hoy denominadas de la tercera edad. En esa época se le decía viejo nomás, que utilizaban su imaginación y que, por supuesto, incluso veían al mismísimo diablo. Yo los invito a que veamos este cuento basado en los relatos de don Hernando Sanabria, denominado Las uñas verdes. Uñas verdes, de Hernando Sanabria. Puestos en fila paralelamente a corta distancia una de otra, los niños de hace 50 y más años empezaban el divertido juego, tal cual hicieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos cuando estaban en la misma edad. No tardaba en aparecer el personaje esperado, otro niño a quien le había tocado en suerte desempeñar el papel, atravesando desgonzadamente por el espacio libre de entre ambas filas. El personajillo murmuraba una y otra vez: por aquí pasó Uñas Verdes. Lo decía en un tonillo grave, alargando la primera sílaba de la última palabra, como dando énfasis al término colorativo. Los de la fila le replicaban con el mismo tonillo y enfatizando igualmente el silabeo de la última palabra: por aquí lo huelo, tío. Tras del dicho y su réplica, el pasante se apartaba un poco del corrillo. Desde el sitio tomado voceaba el nombre de alguna golosina y volvía de un salto al espacio libre, en actitud resuelta y con aire picaresco. Tenía que adivinar cuál de los participantes en el juego había adoptado para sí previamente el nombre de la golosina que acababa de indicar. Se plantaba delante del presunto nombrado y haciendo visajes trataba de llevarlo consigo. En no habiendo acertado, como era por lo general, el recurrido le daba un buen empellón lanzándole hacia la fila opuesta mientras gritaba: que te lo diga Uñas Verdes. Tenía entonces que repetir el lance en la misma forma, mereciendo igual empellón de parte del nuevo requerido, y así continuaban empujando de aquí y de allá con creciente brío. Tundido y zamarreado de lo lindo, hasta que le era dado acertar. Cuando a este feliz remate podría llegar, tomaba el sitio del designado, exclamando en son de triunfo: hasta aquí llegó Uñas Verdes. ¿Quién era pues el personaje así nombrado? Por tanta seña contra él o contra quien lo representaba en el juego. Contábase en cierta época remota, apareció en la ciudad un sujeto de muy buena estampa y atrayentes maneras, que sin más ni más la dio de residente y tomó vivienda en las vecindades del barrio del Muchirí. Dice era atento y obsequioso con las damas, divertido y expansivo con los varones, y aunque sin oficio conocido, no le faltaba dinero que gastar en buris y francachelas. Bien quisto de todo, desde los primeros días de su avecinamiento, poco a poco se fueron descubriendo en ciertas rarezas y excentricidades. No fumaba, no bebía, aunque incitaba a otros a que lo hicieran. No descubría parte alguna del cuerpo y que no fuera la cara pecosa y los cabellos rojizos.
Vestía ordinariamente un levitón más ancho de cintura para abajo que lo usual y corriente, y tan largo de mangas que éstas alcanzaban a cubrirle las manos y hasta los dedos. No se despojaba jamás de prenda tan estrafalaria. Así fueran los días de calor más bochornoso, usaba siempre chaleco rojo punzo de larga y en estas puntas. En punto de deberes religiosos, nadie lo vio oír misa sino desde la puerta de los templos, y esto sin persignarse ni aún hacer la señal de la cruz. Cierto día, pasado del curioso, aprovechó un corto descuido del personaje para enterarse de cómo eran sus extremidades superiores, que trataba de ocultar con lo largo de las mangas, manos y dedos. Nada tenía en particular, pero estaban provistos de unas uñas bastante crecidas y aún encorvadas, con arquillos cuyo color tiraba a verde oscuro. El descubrimiento fue motivo para que empezara a tenérsele en menos y a abrigar sospechas acerca de su persona y su vida. Los amigos dieron en esquivarle, las mozas en preferir sus cortesías y las viejas en murmurar contra él, atribuyéndole identidad que no era precisamente de cristiano. Llegó el día en que se concluyó por sospechar del todo y se determinó entrar en averiguaciones formales. Nada mejor para el caso que acudir al propio habitáculo y sorprenderle allí cuando menos lo esperase. Unos cuantos de los más curiosos y decididos se reunieron cierta noche para proceder a la operación. «Vamos a ver qué hace Uñas Verdes a esta hora», exclamaban todos a una. «Si descubrimos lo que realmente es, empezaremos por darle una paliza». Llegados a la casa donde vivía el quidam, tocaron la puerta una y otra vez. Como la puerta no se abriese en los llamados, optaron por forzarla en pellones. Pero en el interior de la estancia no había nadie. Inútil fue recorrer el patio e inútil que penetrasen en lo fondo de las casas vecinas. Todos los moradores fueron despertados e interrogados. ¿No ha pasado por acá Uñas Verdes? Nadie dio respuesta siquiera medianamente satisfactoria. El hombre, o lo que fuese, había desaparecido como tragado por la tierra. Las viejas, que ya habían adelantado sus posiciones desde tiempo atrás, se sintieron halagadas con el desenlace. Era el diablo en persona, murmuraron sentenciosamente, mientras con los dedos puestos en cruz golpeaban devotamente la frente y los pechos. La conceja antañoña hubo de concluir con el transcurso de los años en juegos de infante. Por aquí pasó Uñas Verdes. Bien, Evelio, acabamos de ver este interesante relato sobre las Uñas Verdes. Háblenos un poquito de su vivencia con relación a este juego, por supuesto, que lo que queda es la imaginación del pueblo, ¿no? Bien, en esa temporada, hablamos pues de unos cuantos años atrás, era normal ponerse a jugar tuja de esconderse, después jugábamos las Uñas Verdes. ¿Y qué era lo que se hacía? Nos poníamos en fila, sentaditos ahí, y alguien iba y decía, por aquí pasó, por aquí se huele a tío, decía, ¿no? Y por acá decía, no, aquí pasó las Uñas Verdes. Por acá se huele a tío, decía el otro, ¿no? Así, y íbamos haciendo gata parida, era empujándose y dando la vuelta, porque cada uno iba a decir, por aquí lo huelo a tío, por aquí pasó las Uñas Verdes. Pero en el cuento real que narra el doctor Sanabria es que era un personaje propiamente, el demonio, y cuando pasaba un olor a azufre era que estaba el demonio por ahí. Entonces esto venía a ser un acercamiento al juego inocente que los pelados hacíamos, ¿no? Pero naturalmente fueron vivencias y que hoy ya no se los toma en cuenta, porque son diferentes, ¿no?, las vivencias actuales, pero en esa época sí. Entonces eran grupos de niños, juegos tan sencillos, infantiles, el juego de las Uñas Verdes. Muy bien, don Elio, yo le quedo muy agradecido por haber estado
sin lugar a dudas en este programa es importante su participación. Y queda la invitación para que el día de mañana a los que puedan trasladarse a Don Lorenzo. Es el Día de la Tradición, es un pueblo muy pintoresco, se asemeja mucho a ese Santa Cruz que tanto añoramos, los que vivimos en Santa Cruz de la Sierra. Muy cerquita, está a pocos kilómetros de Cotoca, y creo que vale la pena pasar por esta zona, disfrutar de lo que nos presenta esta gente y bueno, sobre todo recordar esos tiempos de ese Santa Cruz que obviamente estamos lejos ya de volverlo a ver. Yo les quedo muy agradecido y continuamos con el trabajo. Finalmente, agradecerle al subalcalde por habernos permitido ingresar a la población de Terevinto, por habernos permitido conocer esta hermosa población. Invitarlos sin lugar a dudas a que vengan a Terevinto a conocer. Se van a llevar una muy buena impresión de lo que era un Santa Cruz de antaño. Sin lugar a dudas es lo más parecido a lo que era Santa Cruz, obviamente con matices modernos. Sin embargo, tienen dos joyas que le dijimos al subalcalde que deberían preservarlas. Son las casas que están en las esquinas de la plaza y que datan de 150 años de antigüedad. Eso es invaluable para un pueblo y ojalá que se preserven, porque sin lugar a dudas es parte de la historia del pueblo de Terevinto y por supuesto de todo Santa Cruz. Yo le quedo muy agradecido a todos ustedes por habernos acompañado en el programa de hoy, y con nosotros será hasta la próxima semana, donde estaremos desde otro punto de la geografía cruceña hablando sobre esto que es historia cruceña. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, conmigo será hasta la próxima.